Ustedes lo vean después si es que tienen la oportunidad de verlo. Ya, entonces se ha tenido la necesidad de crear el lenguaje, el idioma, la escritura. Todo esto para trasladar ideas. Esta línea general incluso está dentro de lo que es la comunicación, ¿ya? Que como tal les voy a estar explicando después. La cosa es que, llegado a un punto cuando ya se tenía la escritura mejor desarrollada, se ha tenido la necesidad de crear diferentes mensajes con diferentes recursos. Se supone que en un principio, que será más o menos el siglo final, mediados y finales del siglo XVIII, que se empiezan a crear carteles. Hay precedentes que se crean carteles desde antes, ¿ya? Esto para empezar a vender productos o ofrecer servicios. Los carteles siempre eran relegados a escribir algo en una hoja con referencia a qué se trata el tema. Antiguamente lo que se hacía era escribir el oficio de la persona y un poco más y el tarifario que tenía. O sea, zapatero o costurero a tal servicio o en tal lugar. Pero en los pasados siglos, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, se ha tenido que crear diferentes anuncios y, según esto, empezar a crear diferentes recursos para estos anuncios. Uno de los recursos que siempre se ha mantenido va a ser siempre la imagen, o más bien dicho, el texto, que es el referente de lo que quiere decir el cartel. Sin embargo, ha habido diferentes corrientes culturales o artísticas incluso, en las que han empezado a incorporar las imágenes. ¿Ya? Todo lo que ven con el licenciado no me parecería que estaría muy aparte de lo que son las otras materias, pero en realidad está muy vinculado. Cuando se empiezan a hacer estos anuncios de imagen y texto, en especial a gran escala, se empieza a tener una constancia de mejorar estos materiales de comunicación. Ahí es en realidad donde empieza a estudiarse todo lo que es el fenómeno de la semiótica, la sintaxis y demás áreas de lo que es el lenguaje de la imagen. Pero no solo el lenguaje de la imagen, sino el lenguaje también. Ya, entonces ahí hay un pequeño precedente para que tengan una idea más o menos de cómo va la lógica y desde dónde más o menos evoluciona esto del idioma, del lenguaje y de lo que son anuncios publicitarios. Ahora, en la práctica que les ha pedido el licenciado es más que todo analizar una imagen publicitaria. Primero, para analizar la imagen publicitaria tenemos que tener en cuenta que, qué elementos tiene, cómo se construye, o sea, cómo han construido las otras personas, cómo deberíamos de construir. Y según eso vemos cómo está construido el mensaje que han creado. ¿Ya? Hasta aquí no hay mucho donde perderse. A medida que pasaba el tiempo, así volviendo a lo anterior que les decía, se supone que algunas palabras puestas de manera determinada junto a otras imágenes generaban un vínculo. A veces generaba incomodidad visual y a veces estaba bien ejecutado, o sea, era agradable a la vista. Y lo que siempre han tratado escuelas diferentes como la Bauhaus ha sido de que esta técnica de recopilar información en texto y en imagen sea equilibrada. Y con equilibrada no siempre me refiero a que esté 50-50, o sea, 50% de imagen, 50% de texto, sino que la imagen esté incorporada al texto de manera adecuada. O incluso que el texto esté trabajando solo, pero que este está bien elaborado el mensaje que quiera dar. Y es otra cosa aparte que tenemos que tener en cuenta a nivel de comunicación. Si estuviésemos en la carrera de diseño gráfico o incluso de las bellas artes, lo que más nos importaría es la parte estética antes de que la funcional. Sin embargo, a nosotros como comunicadores nos tiene que importar ambas partes en realidad, que sea estéticamente bueno, bonito y que sea funcional. Ahora, en esta parte es donde se empieza a ser un poco más complicado, es aquí donde entra en realidad el análisis. No hay una regla universal que te diga que sí o sí una imagen o un texto tiene que estar al 80% de tu imagen. Que si te pasas al 83% estás cometiendo un error. Ahí no va las cosas, es un tema un poco más complicado.
cuando elaboramos estos materiales comunicacionales, sí que hay una que otra pauta de seguir para no romper cierta parte de la estética que ya ha sido explorada anteriormente. ¿Ya? Entonces es como regla, no como regla, sino como una pauta para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes hagan su material. Y cuando analicemos también tenemos que evaluar ese tipo de aspectos. Por eso también lo menciono. A ver, ahora se supone eh, que tanto el texto, o sea, las oraciones, están construidas a partir de ciertas ideas. Y estas ideas pueden ser analizadas. Esa es la parte en realidad lo que va, la primera parte que la compañera mencionaba, que es lo primero que han debido ver. Y en resumen, sí es un poco más fácil analizar una oración, por ejemplo. Pero cuando trasladamos esta oración a una expresión visual, se vuelve algo más complicado. No difícil, simplemente complicado, en especial si ustedes van a estar sus primeras veces analizando X material. ¿Ya? Ahora, en la tarea, a ver, les voy a compartir mi pantalla. En la tarea que ha dejado el licenciado, ya tenemos esta tabla. Y esta tabla nos da una pauta de qué es lo que el licenciado va a calificar en el momento que ustedes empiecen a analizar las imágenes. Tenemos ciertos requisitos que tenemos que empezar a anotar. Lo primero que van a encontrarse es su nombre, el paralelo y los datos generales. Ya, esto por favor traten de llenarlo bien. No pongan un nombre o un apellido. Pongan su nombre completo para que no tengan complicaciones a futuro. Cuidado les toque, que suele pasar que hay compañeros que se llaman igual, tanto el primer nombre como el primer apellido, pero el segundo nombre y el segundo apellido son diferentes. Entonces los licenciados pueden llegar a confundirse. Por eso traten de anotarse su nombre completo. Ya, en datos generales lo mismo, lo que les ha pedido. Si no me equivoco, ya la compañera Ross ha explicado esto, pero lo que vamos a ver como lo que es análisis de mensajes se vincula mucho a cómo vamos a llenar esto. ¿Ya? Ahora, luego tenemos esto lo que es la imagen y la clasificación. En eso tengo que hacerles por si acaso una mención y al mismo tiempo un consejo. En lo que es área de comunicación, bueno, en realidad, en lo que es área de sociales, hay un montón de autores. A veces estos autores se basan en los autores base o los primeros que han empezado a escribir sobre X teoría. Y hay autores que van un poco más allá o hacen una propuesta un poco más compleja. Por lo tanto, en cierto punto hay autores que cambian los términos o usan nuevos términos o usan los viejos términos que se pueden llegar a usar, pero con otro sentido. Entonces, en esta parte, cuando ustedes llenen, siempre traten, si es que pueden llenar, o sea, si es que pueden agregar esta última parte que les voy a decir, agréguenlo. Suma un poco más, a veces la nota un poco hacer esto. Según, digamos, clasificación de imagen según Ronald Barthes, que nos dice que la imagen se clasifica en 4 y la mía es el número 2. ¿Ya? Así como ejemplo rápido para que no se confundan. Ya, entonces si el licenciado tiene una clasificación específica que les ha dejado en algún texto previo, entonces úsenla. Si ustedes conocen a nuestro autor, también pueden usarlo, pero traten de ceñirse más que todo al licenciado para que no haya confusiones a futuro. Luego aquí están los términos que les decía, que hay lo que es iconicidad, semántica, si no mal recuerdo creo que también había arquetipo y estereotipo aquí en este formulario. ¿Qué entienden por iconicidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Ah, creo que, bueno, según lo que yo he entendido, base de las explicaciones, es algo que podemos identificar, o sea, o fácilmente, o sea, hay ciertas cosas de un icono que reconocemos, o sea, fácilmente y sabemos lo que representa. Ya, compañera, va muy bien. Ahora, para reforzar esa parte, si alguien más tiene algo que opinar o tiene otro concepto, también es bienvenido.
que nadie. No se están aventurando. Aventúrense más en el futuro. La definición que está manejando la compañera sí es muy aproximada a lo que es representar la iconicidad. A ver, por eso también les explicaba lo que es la gran compleja historia de la humanidad y la escritura. Cuando los primeros humanos han empezado a ver su entorno, han tratado de replicar esto con sonidos, con palabras luego, o con imágenes. En el caso de las imágenes, trataban de representar lo que veían. Si veían un círculo, una llanta para ellos o una rueda, trataban de eso plasmarlo en el soporte que tenían, sea las paredes de las cuevas, o sean en otro tipo de material como el cuero o el papel, ¿ya? Pero estas tenían que simplificarse, no todo el mundo podía estarse poniendo a dibujar las ruedas o los bosques, entonces han empezado a simplificar esa idea, ese concepto que se tenía de un objeto X. Entonces, eh, bajo esta circunstancia, los primeros humanos han empezado a dibujar lo que veían, es lo que les decía en realidad. Luego han tratado de resumirlo y en vez de dibujar, muchas veces trataban de darle un significado con palabras, ¿ya? Entonces, o bien era primero la palabra o bien era primero el texto, depende de autoconsultes, primera vez es la palabra hablada y luego es la palabra escrita, o sea, en forma de creación, ¿no? Entonces, en vez de ponerse a dibujar un bosque, lo que hacían era... Un momento, por favor. En vez de ponerse a dibujar un bosque, lo que hacían era resumir esto. A ver, les voy a tratar de explicar, creo que no van a entender. En vez de escribir, de dibujar todo un bosque, lo que hacían era resumir esto. Los que están muy acostumbrados al anime pues van a dar cuenta, al anime o al mundo japonés, de que su escritura, que es el kanji, son simplificaciones de conceptos. Y en el caso nuestro, que usamos eh, como base el lenguaje latín, nos centramos más a ideas imaginarias. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero esto. Esperen que hable esto. Ya, entonces, estas palabras, estas imágenes que luego han sido convertidas en palabras y en conceptos, luego han sido representadas de nuevo como imágenes, pero simplificadas. ¿Ya? Esto de iconocidad se refiere a eso precisamente, a ideas o conceptos que puedes entender y que son fáciles de descifrar. Como ejemplo rápido, ahorita les voy a dar un ejemplo rápido que es incluso lo que se ve en la pantalla. Si es que logran ver mi mouse, la manita del mouse, lo estoy llevando a la parte inferior del centro, ¿ya? Y aquí van a ver varios botones. Hay un botón que es una especie de recuadro y a su lado van a tener dos flechitas con una especie de palito entre medio. Esto, si bien no tiene palabras, ya está representando algo o una idea que ya estamos acostumbrados a descifrar, que es el anterior y el siguiente. Esto de iconocidad es esto precisamente los no, las pequeñas figuras que mentalmente podemos codificar y decodificar. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es no se puede confundir por si acaso logo con icono, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es el icono de Wi-Fi? ¿O cómo es el icono de Wi-Fi? Sí, sí. ¿Cómo es, compañeros? Es que me puede decir, por favor. Son como unas líneas que van del más pequeño al más grande. Representan, bueno, según yo, señal o que hay, que hay conexión, que estamos conectados. Ujú, sí, eso es un icono, o sea, a grandes rasgos para que no se compliquen tanto. Eso es un icono. Y cuando toda esta amalgama de iconos son empleados en ciertas circunstancias son aglomeradas en ciertos lugares, como los celulares, tienden a tener diferentes significados o empiezan a tener ese proceso de codificación.
A todo esto se le va a llamar iconicidad. Hay otros términos también que se refieren a iconicidad, por si acaso no se van a confundir si es que leen en algún otro lugar otro término similar, también es aplicable. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, lo que les decía es que antes veían un paisaje de un bosque, por ejemplo. ¿Ya? Y a este bosque trataban de replicarlo, trataban de dibujarlo igual. Por eso también existe, por si acaso, las pinturas rupestres. Son diarios de experiencia de personas que ya han vivido antes. ¿Ya? Entonces, los antiguos humanos veían esto, veían un bosque y trataban de imitar esto. Obviamente al imitar se pierde mucha información de lo que es el bosque, pero se mantienen ciertas ideas. ¿Ya? En vez de dibujarlo tan detalladamente, trataban de acercarse. Esta es la imagen inicial que tenían en mente, un bosque. La forma que han tratado de transcribir lo que veían era tratar de hacer una especie de dibujo que se acercase lo más posible. Luego de esto, pasa que también, por lo que es el lenguaje y el idioma, se empiezan a escribir, empiezan a simplificar, en vez de ponerse a dibujar un bosque con todo tipo de detalle, se ponían a simplificar lo que significaba. ¿Ya? En el caso de los japoneses entiendo que a veces eran líneas representadas, o sea, son líneas representadas de tal manera que sí se asemeja mucho a un bosque, pero que tiene sus peculiaridades. No es precisamente un bosque, sino una idea. También es aplicable. Más o menos así recuerdo, no van a disculpar, no soy muy bueno en el japonés, solo que me parecía muy curioso e interesante lo que hacían ellos. Ya, entonces, eso también era representado como palabra para esa cultura. En cambio, para nosotros, para los idiomas, para otro tipo de idiomas, era más fácil eh, usar palabras para resumir lo que significaba. ¿Ya? Eso es lo que me refería hace rato. Pasaban de una idea general a una idea un poco más abstracta. Y esta idea más abstracta la abstrae mucho más todavía. Y esta puede ser otra vez decodificada para volverse a codificar. ¿Ya? También se puede hacer un icono a partir de esta palabra, sin necesidad de pasar por este proceso. O también pasando por este proceso y saltándose este otro. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a iconos, es el resultado de haber abstraído todo tipo de información en una sola idea. Por eso les daba el ejemplo del Wi-Fi o el ejemplo de estas flechas de acá. Por ejemplo, estas flechas de acá también son utilizadas para reproducir música o video. Lo han debido ver en sus celulares. Los que escuchan música saben que hay un botón para la siguiente canción y para la anterior. Eso también no es algo escrito, no es una palabra escrita, es lo importante en la parte icónica, que no sea escrito necesariamente. ¿Ya? Ahora, con respecto a lo que es... disculpa, aquí está. Con respecto a lo que es semántica, está relacionado a lo que les decía precisamente con las palabras. Las palabras son representaciones de ideas abstractas, de ideas de sucesos reales. ¿Ya? Eso es también referido a la semántica, por si acaso. Cuando lleguen a esta parte de género semántico van a ver diferentes autores que a veces le dan diferentes términos. ¿Ya? Entonces aquí no se compliquen mucho. Si es que el licenciado ya les ha dado un libro o una base o una pauta general de sus términos. ¿Ya? Aquí no quise que se equivoquen y anoten cosas que no son. Por eso les digo, si el licenciado ya les ha dado un libro base o algo similar, ciñanse a eso. ¿Ya? Para que no tengan tampoco mala nota. Luego tenemos esto, la función semiótica dominante. Cuando abstraemos tanta información, tiende a esta última, por ejemplo, a tener resignificado o resignificar
su, su significado, vale la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Voy a borrar esto ya para que no se confundan. Es de la palabra árboles. Pero también puede existir el árboles como marca de ropa, por ejemplo, o marca eh, de reciclaje. Árboles se puede llamar, ¿ya? Una marca de reciclaje. O sea, esta palabra está siendo resignificada en una marca. Esta palabra también puede ser resignificada como algo negativo. Podríamos decir que árboles antes del 2019, antes del 2020, eran algo bueno. Pero luego del 2020, del 2021, por lo de los incendios, lo vemos como algo malo. También suele pasar esta parte en lo que es las funciones de la semiótica dominante. ¿Qué término está dominando más? Eso es lo que se refiere a esta parte, pero por si acaso también van a ver este tipo de fenómenos en otros lugares. ¿Se les ocurre alguna idea de este tipo de fenómenos que suele pasar? De una idea que representa una cosa, pero también tiene otro significado. ¿Se les ocurre alguna otra idea? En español no estoy muy segura, pero en inglés hay algo muy similar que muchas veces, como novatos, confundimos o sea, la pronunciación de la palabra teeth, que significa dentadura. Ujú. Pero muchas personas pronuncian esta palabra como tits, que significa pechos. Entonces, muchas veces dices, I'm gonna wash my tits. Las personas nativas malinterpretan eso y es tipo, que entonces se confunden. Compañera, esa idea va bien. El ejemplo, no tanto. O sea, entiendo lo que quiere decir. Sin embargo, ese es un error que suele pasar también en cualquier tipo de idioma, incluso en el nuestro. Que hay palabras que las confundimos. Hay palabras que son muy similares. Suele pasar. Y esto también entra dentro de este fenómeno. Sin embargo, el ejemplo creo que está un poco más adelantado a lo que yo esperaba. Pero sí, la idea va por ahí. Hay ideas o términos que por X o Y razón son reinterpretadas de otra manera. El ejemplo o la idea del ejemplo está muy buena, ¿ya? Pero sí, suele pasar eso, por si acaso. Otra cosa aquí haciendo un paréntesis, cuando ustedes hagan sus materiales comunicacionales, aprovechen este tipo de cosas para hacer mejor material. Primero, para analizar las cosas que han hecho mal otras personas y no cometer ese mismo error. Y segundo, para aprovechar ese tipo de juego de palabras. En inglés sé que tienen sus propios juegos de palabras que no son muchas ni muy complejas. Hay una que otra que sí. Pero en español nos permitimos o tenemos la libertad de hacer juegos de palabras muy ingeniosas. Otro paréntesis dentro de este paréntesis, un ejemplo, por ejemplo, que de esto de significar pero al mismo tiempo jugar y hacer un juego de palabras es, no sé si conoce, yo no conocía la verdad. No estoy seguro si es un bar o es una licorería, pero se llama Star Yucas. Entonces es un juego de palabras con Star Wars y Star Yucas, o sea, el término que usamos acá en La Paz habitualmente. Entonces aprovechen de ese tipo de cosas cuando ustedes creen sus materiales, ¿ya? Se puede, y si es muy creativo, funciona muy bien, ¿ya? Entonces, esa es esta parte de la semiótica dominante, que parte del imaginario está dominando más. Ahorita les voy a explicar esto con el ejemplo, con los ejemplos que hay. Luego tenemos lo que es el orden de las figuras que hay en realidad en la imagen. Ahorita les voy a explicar eso con los ejemplos. Luego tenemos lo que son arquetipos y técnicas visuales. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son arquetipos? Por si acaso, esto de arquetipos lo van a ver mucho en la carrera. Primero partamos por lo que es... eh, partamos, partamos primero por lo que es la idea central. Digamos, esto lo haremos con un ejemplo de las películas, ¿ya? Porque es más fácil que ustedes comprendan.
Las primeras películas de acción, por así decirlo, dicho, haremos este ejemplo. Las primeras series de acción, series de terror eran de que transmitían en las televisiones eran de suspenso, de enigmas, de cosas paranormales, ¿ya? Entonces tenía una protagonista que no comprendía muy bien qué le estaba pasando. Le estaba pasando un fenómeno extraordinario, ¿ya? Entonces otras personas, al crear sus películas, series o novelas, empiezan a agarrar esa idea como un eje central en la cual resumir un, un gran porcentaje de lo que va a tratar su historia. No significa esto que vayan a copiar, sino que van a agarrar los mismos elementos que el anterior director de la serie ha creado. Si por ejemplo mi personaje era débil, era flaco, era atractivo, el siguiente director que haga otra serie, otra película, lo que quieran, va a agarrar estos elementos para que también su personaje principal tenga esta misma característica, ¿ya? A esto vamos a llamar los arquetipos, ¿ya? Puede que incluso el protagonista del siguiente director no sea atractivo, pero sí sea flaco y sea miedoso, ¿ya? Entonces, eso sería también parte del arquetipo. Son ideas generales que se pueden usar, pero que no necesariamente caen en lo repetitivo. Por otro lado, tenemos los que son estereotipos. Son los ejemplos, el ejemplo base, pero exagerado a una manera un poco más grotesca. Si mi ejemplo principal era el personaje miedoso, delgado y atractivo, en un estereotipo va a ser excesivamente delgado, va a ser excesivamente miedoso y va a ser excesivamente atractivo. Eso es un estereotipo. En cambio, un arquetipo simplemente puede tener uno, dos o X elemento que no necesariamente trate de imitar al primero, pero que tampoco exagere los atributos que tenga. Esto llevado a lo que son las imágenes publicitarias, van a ver que si hay construcciones de arquetipos o estereotipos, dependiendo del tipo de producto que se esté vendiendo en ese momento. Un ejemplo de estereotipo, un mal ejemplo de, bueno, un ejemplo en general de estereotipo eran lo que es los comerciales de Corimex o los comerciales de Cuba Libre, que siempre era han partido con la idea de un arquetipo, pero se han ido a los otros extremos hasta llegar a un estereotipo. Una mujer lencería o incluso desnuda vendiendo sus productos. ¿Venderán o no venderán con eso? Solo ellos lo sabrán, ¿ya? Entonces, ese es un estereotipo. Pero la idea de tener una modelo atractiva vendiendo tu producto sí se puede llegar a considerar un arquetipo dependiendo del tipo de producto que se venda. Para maquillaje, por ejemplo, haciendo un paréntesis, para maquillaje, para lo que es moda, sí es necesario tener un modelo o una modelo. Depende también el tipo de mercado que se tenga. A veces este modelo tiene que tener algunos requerimientos base o tiene que tener ciertas características. Depende del producto, por si acaso. ¿Ya? Por eso también todos los anuncios publicitarios son diferentes, a pesar de que algunos parecen ser lo mismo. Hay algunos que sí son lo mismo, pero no son todos los casos. ¿Ya? Ahora, las técnicas visuales. Esto está más relacionado como el app se ha conseguido la imagen base para empezar a trabajar. Que ahorita les voy a estar explicando. Esto último de relación de verbo icónico es lo precisamente está vinculado a lo que ya les explicaba con la iconicidad. Y con el ejemplo que tengo en la computadora les voy a estar explicando a qué me refiero. Ya, entonces partamos primero con esta parte de con la construcción del mensaje primero, para que no se confundan, ¿ya? Y esa es otra, por si acaso, en comunicación nos importa mucho cómo son construidos los mensajes. Aquí está. Esta es una de las publicidades más interesantes que me ha aparecido en los últimos años. Llevan 2, 3 o creo que 4 años ya con esa publicidad, pero está pegando cada vez más fuerte. ¿Reconocen de qué es? Es de Coca-Cola. Eso, la gente de marketing ha hecho bien su trabajo, entonces han reconocido, han descifrado. Como tal, en este anuncio publicitario no está
de manera tan notoria el logo de Coca-Cola, pero por los colores, la forma y dos simples letras ya sabes que es de Coca-Cola. Incluso por el mismo hecho de que los memes han hecho de que el día del padre, el día del hombre o el día de X persona masculina sea el día de la salteña. Entonces han jugado con eso en nuestro país muy bien. Reconoces que es el tipo de campaña e incluso la intención que se tiene. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería la iconicidad de este anuncio? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre algo? La iconicidad de la imagen. Ujú. ¿O cuál es el icono en esta imagen para que también... La iconicidad es lo que representa, o sea, la salteña. Ujú, sí. La salteña está creada en base a una chapita de botella. Entonces ahí está haciendo varias funciones. ¿Ya? Sí, está bien, sí, compañera. Ahora, la parte semántica en este caso, por si acaso les voy a repetir, todos los ejemplos de todos los anuncios publicitarios tienen diferentes características y por lo tanto diferentes formas de resolver la necesidad de comunicar una idea. ¿Ya? Entonces no todos los ejemplos son siempre iguales. He tratado de juntar los que se parecen entre sí, pero si ustedes buscan otro ejemplo van a darse cuenta de que no siempre hay lo mismo. En este grado, ¿cuál sería la semántica o el grado semántico de la imagen? ¿Alguna idea? Creo que no, ¿no? A ver, cuando la información está bien abstraída, es un poco más complicado de resolver qué elementos tiene y cómo están aplicados con su mensaje. Pero una vez que ya le captan, es más fácil comprender. A veces la misma parte icónica también funciona como semántica. Precisamente la forma que tiene esta chapita, en vez de ser una chapita plana o en vez de que en el centro tengo la imagen de una salteña, está formando la salteña. Esa también es parte de la semántica. Y para rematar la idea o para reforzar la idea en este caso tenemos lo que tiene abajo. 10 de noviembre, hashtag Día de la Salteña. ¿Ya? Entonces, la idea central que ya te está planteando, te lo estás reforzando con el texto que está abajo. Van a haber casos de anuncios que no necesariamente tienen texto o tienen una palabra esencial. O en este caso, lo más probable es que en un inicio haya sido simplemente hashtag Día de la Salteña. ¿Ya? Entonces es eso, no se complican tanto en realidad. Hay formas un poco más sencillas de resumir de analizar la imagen, perdón. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo para que vean que también hay esas partes. Este es uno de Paseño. Si no, no, este no es. Pero de todas formas, había una de Paseña, bueno, había varias de Paseña que era con que eh, busca tus bueno, mándanos al- a una página web tus datos de tu vacunación y te regalamos cervezas. Pero las promociones de Paseña siempre son similares. Tienen la idea central y tienen las ideas que refuerzan. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la idea central? Ninguna idea. A ver, se supone que todas las empresas tienen que vender y no se puede vender un producto
si no hay promoción de este. Si la gente no sabe que existe X producto, lo más probable es que no lo compre. Por eso Coca-Cola, Paseña, cualquier otra marca o empresa que se dedique a vender productos o incluso servicios, tienen la necesidad de crear anuncios. Siempre es para vender. En el caso de que no sea para vender un producto, sino transmitir un mensaje, eso también existe por si acaso, pero tiene otro tipo de información y otra forma de expresar esta información. ¿Ya? Tanto en el caso de Coca-Cola como en el caso de Paseña, tratan de venderte. Paseña es un poco más directo, ¿no? Busca tus latas gratis debajo de las chapas. Tan sencillo como eso, es una promoción. En el caso de Coca-Cola, no te está diciendo aquí compra Coca-Cola, como en el caso de Paseña. Aquí directamente te dice que, bueno, te deja implícito de que si compras más cervezas, tienes más chapas y estas chapas pueden ser intercambiables para más cerveza. ¿Ya? En el caso de Coca-Cola, no. Aquí no hay el compra tu Coca-Cola con tu salteña. Queda implícito que si tú compras una salteña te va a dar sed y la mejor opción para tomar y acompañar tu salteña es una Coca-Cola. Ese es el mensaje que te está dando Coca-Cola. No te está dando un mensaje para que te compres una salteña y ya, simplemente te está dando una opción que si tú compras una salteña lo acompañes de una Coca-Cola. Ese es el resumen de la idea. Y la semántica está relacionada precisamente a eso, a codificar el mensaje que te están dando. En el caso de Paseña es un poco más sencillo deducir por dónde van los tiros. Te tratan de vender su cerveza carnavalera. Esto creo que era antes de la pandemia. Su promoción era reunir tapas, si no me equivoco, chapas. Les busca tus latas gratis debajo de cada chapa. Con tu chapa ganadora puedes llevarte gratis una lata de Paseña Estación Carnaval o Paseña sin alcohol. ¿Ven? Eso es lo que les decía. Es el compra cerveza y te voy a dar más cerveza. Tan sencillo como eso. Aquí no hay donde realmente complicarnos o los elementos de análisis van a estar visibles de mayor manera. Lo principal que te está queriendo vender esto es esta lata de cerveza. ¿Ya? No te está intentando vender otro tipo de cerveza. Se supone que Paseña tiene diferentes formas de presentación. Tienen en botellas, en latas y creo que en otro tipo de latas. De latas. De botellas. Entonces ahí ya te está dando una idea de qué producto comprar. Y el texto que le está acompañando hacia la derecha está haciendo un refuerzo a esa idea. Y lo de abajo simplemente es para que sepas cómo es la promoción o cuáles son las condiciones de la promoción. Los demás elementos que vamos a tener, por ejemplo, que se dice que dice promo, simplemente realza lo que está ofreciendo, es una promoción. Los demás elementos que tenemos alrededor, como el diablito, esta, no recuerdo qué se llama, que se ponen en los caporales, y este tambor simplemente están ambientando o adornando el escenario. No está haciendo ningún otro trabajo más. Lo que nos importa en este caso simplemente es esto: promoción de latas de cerveza. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes llenen este formulario y pidan cuál es la iconocidad, si nos vamos en el caso de Coca-Cola, le vamos a decir que es la salteña hecha a partir de una chapa de botella. ¿Cuál es la semántica? Que compres salteña, o la semántica o el mensaje, que es compra tu Coca-Cola siempre y cuando compres tu salteña. ¿Ya? Así más o menos, no estoy diciendo que lo quieren así. Si pueden agregar autores, mejor todavía. Ahora, ¿cuál es la función semiótica dominante? Aquí es en realidad donde... aquí en este de Coca-Cola es donde más se aplica esta parte de semiótica dominante. Lo que más domina aquí es la idea abstracta de comprar una salteña y por ende tu Coca-Cola. Por eso está la chapita en forma de salteña.
Ahí está en realidad la función dominante. Porque el otro elemento que tenemos acá, el que está abajo, que es el texto, simplemente realza una idea. No te está diciendo nada más. No te dice compra Coca-Cola, no te dice compra salteña. Simplemente te dice 10 de noviembre, día de la salteña. Punto. No está haciendo nada más. Luego aquí tenemos lo que es el ordenamiento de los elementos. De los elementos. En este caso, eh, yo cuando pasaba clases con mi otro curso, les decía que si tomen fotografías, si pueden aprovechar de tomar fotografía. No sé si ustedes han tomado fotografía o conocen más o menos de qué va fotografía. ¿Tienen alguna idea? A ver, en fotografía, al igual que al crear imágenes, no hay una regla estricta que te diga cómo debes tomar la fotografía. Sin embargo, sí hay pautas. Estas pautas que se manejan en fotografía también se manejan en diseño, en comunicación, en cine, en diferentes áreas visuales. Estas reglas nos dicen lo siguiente, que ciertos elementos puestos en ciertas o de ciertas maneras da una sensación o dan cierto tipo de codificar el mensaje que tiene la foto. Para eso se ha creado una especie de pauta o regla, como quieran verlo, según es la composición creada. Estas reglas de composición son varias. Las que les puedo mencionar, que más lo van a ver, incluso en este de los anuncios, van a ser la composición o sí, la composición en tres tercios, la composición áurea, la centrífuga y la centrípeta. De este tipo de composiciones también hay otro monto, un monto extra que también ayuda a crear ideas visuales a partir de ciertos elementos. Pues lo que más van a usar van a ser esto de la 3 tercios, a la áurea, la centrífuga y centrípeda. ¿Ya? La centrífuga y la centrípeda nos dice que las imágenes están al centro para que estéticamente sean bonitas. Van a estar al centro, pero con diferentes rasgos para que tengan diferentes sensaciones. En la centrífuga los elementos van a parecer que se están saliendo del centro, o sea, que están aquí al centro, pero dan la sensación que se van a salir en algún momento del cuadro. Y la centrífuga es todo lo contrario. Todos los elementos que están aquí al centro parece que están empezando a centrarse exclusivamente al centro. En el caso de esta chapita de Coca-Cola en forma de salteña, es una composición, yo diría que es centrípeda, por los elementos que simplemente es una salteña y lo demás es el color de Coca-Cola, nada más. ¿Ya? En este otro caso de la paseña, vamos a tener que lo más probable, a mi criterio está un poquito no tan bien construida, pero sirve. Y esta composición correspondería más a la de 3 tercios. La regla de 3 tercios nos dice que hay líneas imaginarias que atraviesan esto, son divididas, un, un, un recuadro es dividido en tres partes, o sea, va a haber una línea acá, va a haber una línea acá, así te dan las primeras tres y las últimas dos, bueno, las últimas tres van a ser de manera vertical, de manera horizontal y de manera vertical. Donde coincidan es donde hay un choque de estas líneas, va a estar nuestro elemento primordial o el central. En este caso es la botella de cerveza, la lata de cerveza, ¿ya? Lo más seguro es que por aquí esté uno de los centros que esté chocando con la regla de 3 tercios, ¿ya? Entonces esta a nivel de composición corresponde a la de 3 tercios. Si, por ejemplo, ese elemento estuviese a este otro lado, también sigue siendo regla de 3 tercios, ¿ya? La única diferencia es de que traten, si explora mucho lo que es fotografía y cine o audiovisuales, traten de no poner todos los elementos por donde sea y si usan la regla de 3 tercios,
traten de poner en un punto central lo más importante, ¿ya? Que sé que se ve este error en muchos proyectos, ¿ya? Ahora, lo que es el arquetipo es lo que les decía. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola podríamos sacar a luz eso del Día del Hombre, Día del Padre y Día del Más, que esto es un arquetipo de la idea. Pero en este caso, eh, al nuestro país estar al tener mucho cariño nuestro país hacia la salteña, entonces es fácil detectar cuál es el arquetipo acá. La salteña, simplemente eso. Y en el caso de Paseña, el arquetipo que se está formando está a partir de lo que es la entrada del gran poder, al menos en nuestro contexto. Ya que si llevamos esto a otro país, lo más probable es que no lo entiendan o no sepan por qué hay un diablito en la parte superior izquierda. No sería muy descifrable para ese tipo de personas. Pero para nosotros es más fácil descifrar este tipo de mensajes del diablito, del tamborcito, de la sonaja. Es fácil descifrar eso. Ya, entonces ese sería el arquetipo. En este caso de la paseña, este sería su arquetipo. Luego tenemos lo que es las técnicas visuales. Esto de técnicas visuales eh, está referido mucho a la parte técnica como a la parte creativa. ¿Y a qué me refiero a eso? En este caso de Paseña, los elementos que están adornando como el fondo, el diablito, ayudan a crear la idea de que es carnaval en este ejemplo. Si por ejemplo Paseña hiciese una promoción para Navidad, cambiarían los elementos. Entonces la técnica que están utilizando va a depender mucho de cómo van a construir las ideas de su mensaje. ¿Ya? Sé que hay técnicas y hay técnicas de diferentes autores. Y como les vuelvo a decir, si el licenciado les ha dado una pauta de qué técnica el licenciado concibe como eh, práctica o útil, utilicen ese concepto, no se compliquen tanto. Luego tenemos... ¿Dónde estás? Esas partes son un poco más sencillas de llenar. La relación de verbo y con qué es lo que les decía en el caso de la salteña. Es todo ese mensaje construido a partir de ciertos elementos. Y aquí lo van anotando. La relación es, esta es una salteña, pero está construida a partir de una chapita de botella de Coca-Cola. Y lo que trata de decir es, ya saben. Luego tenemos lo que es las palabras e imágenes clave. En este caso es sencillo deducir cuál es la imagen clave, la salteña. Y la palabra clave en este caso va a ser el hashtag Día de la Salteña. No el 10 de noviembre, sino Día de la Salteña, hashtag. En el caso de Paseña va a ser algo diferente. ¿Cuál es la figura o imagen central de aquí? La lata de cerveza. ¿Y cuál va a ser la idea fuerza de este anuncio? Va a ser este texto que acompaña la idea de promoción o de promo. Si estas letras de acá, las que están a la derecha, no existiesen y solo existiese la de promo de aquí arriba y estas de aquí abajo, la de promo tendría un peso mayor a las de aquí abajo. No necesariamente porque está adornado, sino porque ya te está resaltando qué está queriendo venderte. ¿Ya? Luego tenemos esto lo que son los objetos, el soporte, la variante y el lenguaje. Con esto de objeto, por si acaso no se van a confundir. Cuando hablamos de objetos en imágenes, no necesariamente nos referimos a las sillas, a las mesas, a los modelos. No necesariamente nos referimos a eso, nos referimos a todos los elementos que están dentro de esta composición o dentro de esta publicidad o anuncio. ¿Ya? En este caso, ¿cuáles son ¿cómo era? ¿Cuáles son los objetos? Un diablito, un tamborcito, la sonaja, la lata. Hay un logo. Luego hay texto que reafirma ciertas ideas. En soporte ya, bueno,
Esto es un poco obvio en realidad. Antes se hacían las prácticas de manera manual a veces, entonces cuando se refería a soporte a veces había compañías que sacaban anuncios del periódico o imprimían de cierto lugar o sacaban de esa gente que te suele dar algunas fichitas o invitaciones para que pasen a su clínica de ojos, por ejemplo, o algo similar. Entonces ponen imagen. Lo que es variante es en este caso la otra contraparte, que ya no es el producto sino el logo en este caso, porque recuerden esto, cada anuncio tiene diferentes elementos y por lo tanto diferentes recursos. En este caso la variante que está manejando acá, o lo que en realidad está no necesariamente referido al anuncio, es el logo de la autoridad de fiscalización de juego, ¿ya? Entonces, en este caso van a ver que va a ser diferente. Los lenguajes aquí no se complican mucho. Por si acaso, cuando vean estos de lenguajes, también recuerden que hay extranjerismos y hay idiomas palabras en idioma originario. Entonces, hay anuncios que son creados con extranjerismos y otros con términos originarios. No sé si conocen esa página de Facebook, la de Aiwahuita creo que se llama, que es un chico que dibuja un chico con poncho, no sé, no recuerdo si era rojo, pero que hace una especie de chiste, sátira, burla hacia lo que vive supongo que el creador. Entonces ese término de Aiwahuita también contaría como un término originario. Entonces el tipo de lenguaje que se usa ahí es referente a lo que se está pidiendo el licenciado, ¿ya? Pero por si acaso no en todos los casos pasa, porque aquí no hay términos complicados, no hay términos en inglés o en aymara o en quechua, se complican acá. Luego tenemos lo que es las figuras retóricas, la función, superfusión, sustitución y las de intercambio, que es básicamente lo que hemos visto con esta de Coca-Cola, por si acaso. Ya, entonces en cuanto más creativo sea el anuncio que vayan ustedes a analizar, va a ser un poco más complejo también de limitar ciertos elementos. Este de Coca-Cola, por ejemplo, tampoco es que sea fácil de hacer, simplemente que los elementos están más expuestos a que sean codificables de una manera mucho más fácil, ¿no? Aquí no hay donde complicarse, ¿ya? Entonces, cuando ustedes llenen esta última parte, va a ser eso, de qué tipo de figuras retóricas está usando aquí. Está haciendo de cuenta que es una comida a partir de un elemento de metal y ¿ya? Ahora, aquí hay leyes de forma. No sé si tienen alguna idea de esto de leyes de forma. ¿Tienen alguna idea más o menos de qué es? A ver, eh, no sé si tendrán idea. A ver, les voy a comentar. Se supone que ya a nivel visual hay ciertas formas o ciertas figuras que tienen cierto impacto en nosotros o en nuestra mente. ¿Ya? Esto sí que estudié incluso por la Bauhaus, que es una escuela alemana, bueno, era una escuela alemana que se cargaba precisamente de estudiar las artes, la arquitectura y después el diseño y Hay formas que expuestas de cierta manera dan la sensación en nuestra mente. Ay, un momento, por favor.
qué me refiero con esto? Va a ser sencillito. Ya. Cuando nosotros vemos unas figuras como las del cuadrado, las del rectángulo, tenemos a asociar todo lo que veamos con estas formas a figuras serias, cuadradas, sin mucha vida, por así decirlo. Caso contrario, si vemos figuras circulares, a ver, si vemos figuras circulares, por ejemplo, nos va a dar otro tipo de sensaciones. El círculo siempre está relacionado a calidez, a sencillez, a sentimientos agradables dentro de nuestra psique. Por otro lado, si vemos figuras rectangulares, vamos a tener sensaciones diferentes, de tensión, de inestabilidad, de incomodidad. Esto expuesto de esta manera parecería que no tiene mucho sentido. O sea, como tal nosotros no vemos estas figuras cuadradas, circulares y triangulares. O sí. Realmente sí las vemos, pero están puestas de diferente manera. O de maneras que no son necesariamente perceptibles para nosotros. O que dejamos pasar de alto. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, estos anuncios, por ejemplo, de McDonald's o incluso el propio logo de McDonald's. Aquí hay figuras que representan tanto figuras circulares como triangulares. Las M son en realidad triángulos, o sea, la construcción de la M es un triángulo, son dos triángulos, pero la forma que tiene el pico de ambas partes de la M en realidad son circulares. Eso quiere decir que no ablandan un poco más la sensación que tenemos, por ejemplo, al ver un triángulo. Si pusiésemos dos triángulos como las de McDonald's, nos daría una sensación de conflicto, nos generaría una especie de inestabilidad. Pero al tener los bordes superiores redondeados nos da una sensación de calidez, de conformidad. Precisamente es lo que intenta la marca de McDonald's hacer con sus productos. Otros ejemplos también los vamos a ver. Eh, por ejemplo, con anuncios de películas también lo vamos a ver. Por ejemplo, esta, o sea, ustedes dicen, no, yo casi no voy a ver figuras cuadradas, rectangulares o curvas como las que les he presentado en el Illustrator, que son así. Pero sí que hay en este tipo de materiales. Las dos, si ven aquí al centro, los dos personajes se están peleando. Y sus espadas están formando triángulos en realidad. Aquí ven la parte, esa sensación de conflicto. Está puesta de esa manera. En cambio también vamos a ver otro tipo de imágenes que nos van a acercar más a la calidez, que por ejemplo va a ser las propias cabezas de los personajes y el casco de Darth Vader. ¿Ya? Entonces ahí está en realidad ese tipo de equilibrio. Es por si acaso otra cosa aparte. Cuando empiecen a trabajar varios de estos elementos como triangulares, circulares y rectangulares o cuadrados, tienen que buscar un equilibrio entre muchos triángulos, muchos círculos y muchos cuadrados. Lo ideal es mantener un equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, como ya les había dicho, no nos referimos a que la imagen sea 50% de X o 50% de X otra cosa, sino nos referimos a que los elementos más fuertes como el triángulo no ganen tanto protagonismo al ser una figura de tensión. Sin embargo, si buscamos que haya una cierta calidez en los otros elementos para compensar las figuras triangulares que estamos formando. En este caso, las espadas forman esos triángulos que les digo. Y los demás simplemente complementan o ya son partes del decorado. Ya, igual lo vamos a ver en otros ejemplos de esto ya hemos visto con los otros compañeros en este año. Es este logo de Loki. Bueno, el logo en realidad es el anuncio de Loki, el cartel anunciativo de Loki. También tiene esos mismos elementos.
Aquí, a comparación del anterior ejemplo, no hay tantas figuras. Bueno, hay figuras triangulares, pero que son compensadas con figuras circulares. El fondo, que está formando una especie de reloj, está tratando un poquito de equilibrar los triángulos que están formando estas manecillas de reloj. Y la cabeza del personaje también ayuda a esa idea de no llenar el anuncio de triángulos o de sensaciones de tensión, sino que lo trata de equilibrar en la parte del anuncio. ¿Ya? Entonces estas figuras siempre las vamos a ver, pero no necesariamente como figuras así tal cual. Y cuando llenen esta parte de lo que son las leyes de forma, van a ver que los diferentes anuncios también tienen esas formas. Estas letras, por ejemplo, también forman rectángulo. Esta, por ejemplo, este es un bloque de texto que forma un rectángulo, al igual que la lata de cerveza. Si bien entendemos que la lata de cerveza en realidad es un cuboide, no es un cuboide, bueno, para que se entienda es un cuboide, no necesariamente en la fotografía va a seguir siendo representada como un cuboide, sino va a ser también un rectángulo. Aquí hay dos rectángulos. Y para equilibrar eso está precisamente esta anuncio de acá, o este decorado de acá, que es una curva, para equilibrar estos dos de aquí abajo. Y estos, como ya les digo, son decorativos, no son tan importantes, simplemente sirve para que no se sienta tan vacío. Caso contrario que vamos a de Coca-Cola, que parecería algo más simple, a pesar de que es una idea abstracta más elaborada, es una imagen con menos decorado, pero con una idea más abstracta y más directa, aunque no lo parezca. ¿Ya? Ahora, esto de AIDAC, comprenden lo que es el AIDAC, ¿verdad? A ver, el AIDAC es más sencillo de entender, pero necesitan un poco de práctica para que esto precisamente sea efectivo. En el modelo AIDA, o en el caso como el licenciado suele nombrar lo que es el AIDAC, o sea, agrega una C al final, lo que es credibilidad, tiene su razón de ser. Ahorita les voy a explicar cómo. El AIDA o el AIDAC tiene lo que es una imagen que te llame la atención para generarte interés, provocarte un deseo de adquirir X cosa y te lleve a la acción de comprar cierta cosa. Todo esto tiene que tener credibilidad. Esa es la lógica que se maneja. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de Loki. Pero nos dice que tiene que tener atención. En esta imagen de Loki lo que más nos va a llamar la atención va a ser diferentes elementos dependiendo qué tipo de público tú seas. Si eres una persona que no sigue mucho las películas de Marvel y lo más probable es que te llame la atención la construcción del fondo y el personaje, porque te están llamando la atención de manera directa con su mirada, con los ojos. Si fueses un fanático de Marvel, también te va a llamar esto la atención, pero te va a hacer que directamente dirijas tu mirada hacia abajo. ¿Ya? Entonces, lo que es atención lo vamos a tener acá, en la mirada, en este ejemplo. Lo que es el interés, aquí va a ser un poco más complejo de explicar. Si fuesen fanáticos de Marvel, lo más seguro es de que los logos Marvel, Disney y Loki te llamen la atención, te genere interés, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, todo este elemento construido a partir de la mirada que está dirigido hacia los logos y el producto te va a generar la sensación de deseo. Quiero ver esta serie, quiero ver esta película. Lo que te va a hacer dirigir tu atención a comprar el, la suscripción del Disney Plus o las entradas del sitio. ¿Ya? Y esto que tiene que darle credibilidad tanto a lo que anuncia como a lo que ofrece. Te ofrece en este caso una serie. Aquí no está expuesta de manera tal cual, pero es una serie. Entonces te está prometiendo precisamente una serie, te va a dar una serie siempre y cuando estés suscrito al Disney Plus. Entonces ahí va lo que es la credibilidad.
En los otros casos que hemos visto antes, que es lo de la paseña y la de Coca-Cola, va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la tensión acá? La salteña, la chapita en forma de salteña. Ya, ahí está la primera, la de tensión. Esto te va a generar interés del por qué han hecho así esto. O te parece bonito que hayan hecho ahí, pero también te genera interés. Este interés te genera un deseo cuando, al menos en este caso, dirijas tu atención hacia abajo con el 10 de noviembre, hashtag Día de la Salteña. Estas dos figuras, tanto el texto como la imagen, la salteñita, está haciendo una doble función acá, que es la de acción. Ambas ya te están diciendo qué tienes que hacer, pero no te está diciendo con las palabras precisamente. Te está dando la idea de que compres la salteña, lo que decía hace rato en realidad. Y la parte de credibilidad en este caso es un poco más compleja de explicar dónde está, ya que te está diciendo que compres una salteña y lo acompañes de una Coca-Cola, pero no te está diciendo que compres la Coca-Cola. Entonces ahí se juega un poco de que si es creíble o no es creíble, o que tiene credibilidad. En el caso de Paseña pasa lo mismo, aunque es un poco más explícito acá, ya que te está diciendo que compres si quieres una cerveza gratis. ¿Ya? Pasa lo mismo, pero ¿ya? Entonces aquí en el de la Paseña vamos a tener también lo que es la atención, que es la lata de cerveza, lo que es el interés, este esta promoción de acá, lo que te va a llamar, lo que te va a hacer dirigir o te va a dar la sensación de deseo y que esto te lleve a la acción. La parte creíble en este caso o de credibilidad es lo que te ofrece, te dice vas a tener una lata gratis de cerveza si coleccionas las chapitas. Esa es su parte de credibilidad. ¿Ya? Ahora, hemos visto mucho lo que son ejemplos en anuncios publicitarios. Pero ¿qué pasaría si vemos lo que es el otro lado, la contracara, lo que es publicidad o propaganda? Aquí tengo dos ejemplos de propaganda. Ah, tanto publicidad como propaganda sirve para vender, por si acaso. La diferencia la diferencia que va a tener, por ejemplo, la publicidad es que te va a vender un producto o servicio y la propaganda te va a vender una idea o ideales. En este caso el ejemplo que he elegido son los de vacuna contra COVID-19. Aquí es más fácil deducir cuáles son la parte semiótica, icónica y demás. El propio planeta junto con las jeringas y el pulgar arriba ya te están dando una idea de que vacunarse está bien y deberíamos vacunarnos todos. Y la idea que reafirma este concepto está a su lado, en la parte derecha. El bien público global. ¿Ya? Entonces vacunas contra COVID debe ser un bien público global. Ayúdanos a conseguirlo. Cuando aplicamos el IDAC por aquí, por ejemplo, lo que va, en este caso más va a resaltar siempre va a ser el planeta, el dibujo, la sensación de que es una forma abstracta. ¿Ya? Lo que es el interés va a ser precisamente eso del bien público, la parte que reafirma esa idea. El deseo ya está implícito en toda la construcción del propio mensaje, debe haber vacunas para todo el mundo. Ese también cumple, por ejemplo, como deseo. Y lo que lleva a la acción es a que te vacunes, o al menos intentes vacunarte. La credibilidad en este tipo de casos, cuando se trata de propaganda, es un poco más sencilla de deducir porque aquí ya te está dando la idea central. Las vacunas deben ser de orden público. Por lo tanto, quien haya creado el anuncio, la entidad que haya creado el anuncio, tiene la necesidad de que al menos la gente se vacune. O sea, su único objetivo es eso, venderte la idea de que tengas que vacunarte. Lo mismo va a pasar con este otro, a pesar de que este es otro tipo de anuncio, tiene la misma estructura. Lo que más nos va a llamar aquí la atención va a ser el reloj, lo que
por cómo está construida la imagen, va a ser que nos centremos después en el texto que está aquí, en la forma en la que deducimos qué tan creíble es. Entonces va a ser según el tipo de mensaje que nos esté dando. En ambos casos son para lo de la vacuna anti-COVID. En este caso es en realidad más para lavarse las manos. En realidad al iniciar la pandemia. Es el tipo de mensajes que había. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean eso de la IDAC también funciona así. Tanto para anuncios publicitarios como para propaganda. Luego aquí está los últimos elementos, que es un poco más sencillo de llenar siempre y cuando tengan esto bien estructurado. ¿Cuáles son los valores y promesas que te anuncia este producto? Y las conclusiones y de las ideas. Por ejemplo, en este de Coca-Cola ya hemos deducido en realidad lo que es, lo que significa, lo que trata de venderte. Por lo tanto, los valores son de festejar una fecha festiva, por así decirlo. ¿Ya? Y la conclusión es de que te compres una, siempre y cuando te compres una Coca-Cola, siempre y cuando te compres una salteña, siempre y cuando te compres una Coca-Cola. Ese es el mensaje directo. ¿Ya? En este de valores y promesas, en el caso de Paseña va a ser algo similar. No hay donde perderse, que es más fácil llenar esta parte, siempre y cuando tengan llenado lo demás. ¿Ya? Ahora, ¿tienen alguna duda?